Hola, mis estimados estudiantes. En vista de algunos atrasos que hemos tenido o que he tenido yo por mi cargo en la coordinación de investigación, les hago este video explicándoles cómo vamos a hacer la sección de ingresos de una nómina de una empresa que tiene 5 trabajadores. Entonces voy a borrar las fórmulas que tengo en esta hoja de cálculo que ya les compartí. Borremos también esta parte aquí que hice de promedio, que eso fue para un grupo. Y voy a bajar la tabla esta de datos que tenemos al final de la tabla principal. Voy a bajarla a un renglón. Ok. Aquí se coloca la manito, le doy clic y bajo. Creo que me quedó muy... Listo. Ahí la bajé un renglón. Vamos a iniciar a repasar lo que vimos en la clase anterior sobre la fórmula para el subsidio de transporte. Aclaro para las personas que no sean de Colombia que este video trata sobre una liquidación de nómina de una empresa colombiana. Ok, entonces todos sabemos que la ley nos dice que una persona tiene derecho a subsidio de transporte cuando gana menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces aquí necesitaríamos una fórmula condicional que verifique que este salario que está aquí sea menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, que para el año 2017 el salario mínimo legal vigente está en 737.717 pesos. Aquí cabe una fórmula lógica, sí. Entonces, seguimos igual, sí, abro paréntesis, el primer argumento es la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica es averiguar cuántos salarios mínimos hay en este salario de Javier Buitrago. Le doy clic a la celda donde está el salario y eso debo dividirla entre el valor de un salario mínimo legal vigente. Esa división me tiene que dar menor que 2. Si esa división es menor que 2, tiene derecho a que se le pague el subsidio de transporte. Entonces aquí le pagamos el subsidio de transporte y recuerden que esto debe ser bloqueado, tanto la celda donde está el salario, el valor de salario mínimo legal vigente y la celda donde está el subsidio de transporte. Vamos a bloquearlos, ya saben que se bloquea con F4 o colocando el signo de pesos delante de la letra de la columna o el número que indica la fila. Listo. Ese es el segundo argumento. El valor sí se cumple la condición de que sean menores, de que el salario sea menor a 2 salarios mínimos legales vigentes. La tercera condición, ¿qué pasa si no es menor? Entonces esa persona no tiene derecho a subsidio de transporte, entonces se le paga 0. Ok, en este caso Javier Buitrago tiene derecho a subsidio de transporte. Esta fórmula la copiamos a las otras celdas. Listo. Manuel Campo, que gana 900.000 pesos, también tendría derecho a subsidio de transporte. Los demás salarios, por estar encima de 2 salarios mínimos legales vigentes mensuales, no ganan subsidio de transporte. Ok. Estas celdas que están aquí, que tienen que ver con la cantidad de horas extras que trabajan durante el mes o en el periodo en que se liquida la nómina, deben totalizarse al final de la tabla en el total de ingresos. Este total de ingresos debemos sacarlo por una simple suma, pero hay que tener en cuenta el salario y el subsidio de transporte y liquidar el valor de cada hora extra o cada recargo que tenga el trabajador. Vamos a la hoja 2.
En la hoja 2, si se han dado cuenta, yo hice una tabla auxiliar donde coloqué el nombre del empleado. Vamos a darle formato a esto igual al formato de la tabla anterior para que quede mejor. Copiar formato. Y acá una celda de las que tienen los datos, le copio también el formato y pego en formato acá en las otras celdas. Ok. ¿Qué hice yo en esta tabla? Coloqué a cada empleado con su salario y lo que calculé acá en la última fila es el valor de la hora de trabajo. ¿Cómo calculé yo esta hora de trabajo? Pues simplemente, si se dan cuenta en la fórmula, cogí el salario y lo dividí entre la multiplicación que da las 48 horas que se trabajan a la semana por 4 semanas que tiene un mes. Entonces el valor de una hora de trabajo varía dependiendo del sueldo. A mayor sueldo, mayor valor de la hora unitaria. En este caso, el menor sueldo, 900,000 pesos, gana 4,687 pesos por hora. Y la persona que más gana, que es Herminia San Fermín, gana un sueldo de 3 millones y su valor por hora es de 15,625. Listo, con esta tabla auxiliar yo voy a hacer la liquidación del total de ingresos. Entonces comenzamos con la suma simple. Esto es igual al salario más el subsidio de transporte si lo debe ganar o si tiene derecho a un subsidio de transporte, más, y aquí comienzan las liquidaciones de todas estas horas extras que están aquí. ¿Ya? En esta celda debería haber una cantidad de horas que trabaja él, de horas extras diurnas. Entonces sería esta la multiplicación de esta celda por la cantidad de horas que trabaja extras diurnas por el valor de su hora, 6,770, y eso por el valor del recargo que tiene, al que tiene derecho por trabajar horas extras diurnas, que es de 1,25. Eso se hace con todas estas celdas de horas extras. Seguimos sumando. En caso de que tenga hora extra nocturna, entonces más la cantidad de horas que haya trabajado en horas extra nocturnas por el valor de la hora por el recargo que se gana por trabajar horas extras nocturnas, más, vamos con el recargo nocturno, la cantidad de recargos nocturnos que tiene por el valor de la hora por el factor por el cual se multiplica la hora para calcular el recargo nocturno, que en este caso es 1,35, más recargo diurno festivo, la cantidad de recargo diurno festivo que tiene aquí, multiplicado otra vez por el valor de una hora por el valor de recargo diurno o festivo. Si se dan cuenta, yo puedo hacer operaciones entre diferentes hojas. En este caso estoy trabajando con la hoja 1,
y la hoja 2 cuando multiplico por el valor de la hora. Seguimos con la hora extra dominical, diurna o festiva. Este que va aquí, la cifra que va aquí, la cantidad multiplicado por el valor de la hora por el recargo al que tenga derecho por la hora extra dominical, diurna o festiva. En este caso sería acá abajo, se le pagarían dos veces la celda C17 más la hora extra nocturna, dominical o festiva, la cantidad que esté aquí multiplicado por el valor de la hora multiplicado por el recargo. Hora extra nocturna, dominical o festiva, en este caso es 2.5. Vamos a bajar para que veamos la tabla auxiliar inferior. ¿Bien? Más el valor que esté aquí, la cantidad de horas diurnas o festivas nocturnas por el valor de una hora por el valor del recargo al que tiene derecho. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, creo que no me va a dejar bajar, no me deja ver abajo, pero ahí debería ir la celda C19. Listo, esta sería la fórmula. En este caso, si se dan cuenta, como no hay datos en las horas extras, simplemente está sumando el salario más el subsidio de transporte. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta si analizamos la fórmula que acabamos de hacer? Vean, yo pude haber simplificado esta fórmula y en vez de multiplicar siempre por el valor de la hora nocturna, pude haber aquí después de la suma de aquí, después de la suma del subsidio de transporte al salario, yo hubiera podido sumarle el valor de la hora, abrir paréntesis y hacer todas las multiplicaciones de la cantidad de horas extras por su respectivo factor de multiplicación para su cálculo. ¿Ya? Además, si se dan cuenta, estos valores que están aquí en los cálculos de las horas extras son los factores en los que hay que multiplicar para hallar las horas extras a las que tiene derecho el empleado, deben quedar también bloqueados. Entonces todas las celdas C, desde la C13 le doy F4, bloqueo, C14, F4, bloqueo, C15, F4, bloqueo, C16, F4, bloqueo esa celda, C17, F4 y bloqueo la celda C17, C18, F4 y bloqueo la celda C18, y nos falta bloquear la última, C19, F4. Listo, se mantiene el cálculo. Vamos ahora a copiar esta fórmula hacia abajo. Y ahí tenemos hasta el momento la nómina sin horas extras, el total de ingresos de la nómina sin horas extras. Vamos entonces a plantear que
Javier Huitrago tiene una hora extra diurna, tiene 3 recargos nocturnos, tiene una hora extra dominical diurna o festiva, y se van a dar cuenta que automáticamente, apenas yo ingreso los datos, se va calculando el total de sus ingresos por concepto de nómina. Eso lo podemos hacer también con los demás trabajadores. 3, 4, 1, y por último hagamos un ejemplo acá con el último, con Herminia San Fermín. Aunque gana bastante plata, coloquemos una hora extra nocturna, coloquemos una hora extra de una festiva, coloquemos aquí una hora extra dominical de una festiva, y van a ver que va a variar el total de ingresos. Para que tengan un adelanto de lo que deben hacer en su tarea que tienen en plataforma sobre la tabla de notas, ahí ustedes van a tener que trabajar con sumas simples, pero tienen que tener en cuenta que la nota del corte 1 y 2 tiene un valor del 30%, y la nota que pongan en el corte 3 tiene un valor del 40%. Entonces tienen que multiplicar para cada corte el porcentaje con la nota y irlo sumando hasta tener el 100% para que les dé el promedio final de la nota de la asignatura. En cuanto a la fórmula promedio, para que vean su utilidad, voy a trabajar aquí en la última fila de la tabla principal para calcular el promedio. Ok, entonces este sería el promedio, coloquémoslo en negrilla. Promedio. Vamos a hacer el promedio de los salarios. Esto es igual a promedio de el rango de celda que va desde C3 hasta C8. Cierro paréntesis. El promedio de los salarios es de 1.840.000. No nos interesa hallar promedio en el subsidio de transporte porque siempre va a ser el mismo valor. Sigamos acá con las horas extras. Promedio de la celda, en el caso de las horas extras diurnas, de la celda E4 hasta la celda E8. Y copiamos hasta el final. Vamos a darle formato a las hojas. Entonces me interesa que este promedio tenga formato del encabezado. En este caso, copio formato, pego. Vamos a separar la combinación de celdas. Quitemos aquí el fondo. Pasa que me hizo, como hice copia de formato, también me copió la combinación de las primeras dos filas. Bueno, para no hacer esto, vamos a darle deshacer
lo más rápido sería darle formato automáticamente aquí, o digo manualmente. Fondo amarillo y cuadrícula. Acá sí nos queda fácil, aquí le damos formato, copio formato, pego aquí y acá copio formato y lo pego acá, y por último copio formato y lo pego acá. Fíjense que aquí tenemos, en caso de recargo nocturno, tenemos Javier Buitrago tiene 3 horas de recargo nocturno, Manuel Campo tiene 3 horas de recargo nocturno, promedio serían 3 horas, 3 más 3, 6, entre dos valores que existen me da 3. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que yo utilicé la fórmula de promedio, pero al hacer el promedio él divide entre el número de valores que hay. Como yo no tengo ningún valor en estas celdas, él me está dividiendo por 0. Entonces eso da un error. Entonces este error, como les decía, da porque la fórmula promedio detecta que aquí no hay ningún tipo de valor. Entonces cuando va a dividir entre la cantidad de datos existentes, pues obviamente como no hay ningún dato, divide entre 0 y da un error de división por 0. ¿Ya? Entonces tomemos este error, aunque se vea algo no estético, tomemos este error como un indicador de que aquí en estas celdas no hay datos con los que se puedan hacer los cálculos. Entonces creo que con esta explicación queda mucho más claro el tema de hojas de cálculo en Google Drive. Cualquier pregunta o comentario, estoy disponible en mi correo personal, el institucional, y en la oficina de la sala de docentes de sala de sistemas. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.